Saludos. En esta ocasión se abordará el tema de los valores fundamentales de la vida social propuestos desde la doctrina social de la Iglesia. Anteriormente se ha tratado ya el tema de los principios, del bien común, del destino universal de los bienes, de la subsidiariedad, de la participación y de la solidaridad. Pero se concluía que, si bien los principios nos muestran una buena propuesta sobre cómo debería estructurarse la vida social, no son suficientes o no son la única vía como para sacar adelante la vida social, sino que también deberían verse complementados con la práctica de valores. A lo mejor mucha gente cree hoy que los valores ya pasaron de moda, que eso es de ancianitos o de personas, de los abuelitos, de personas de la tercera edad, que eso ya hoy en la actualidad, eso ya no debería tratarse ese tema, etcétera. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que quizás son más urgentes que nunca, puesto que cada día pareciera que la humanidad va perdiendo su humanidad y por lo tanto los valores son esa propuesta de acciones y de formas de vida que a lo mejor nos pueden ayudar a relacionarnos mejor los unos con los otros. Por ejemplo, no sé si en algún momento va a dejar de ser importante la responsabilidad. La responsabilidad es un valor. No sé si en algún momento va a dejar de ser importante el respeto. El respeto es un valor, no sé, bueno, se van adaptando a las diversas circunstancias, pero como tal, a lo mejor no es que podamos prescindir de ellos del todo. Según este autor, González, hay que saber diferenciar entre los principios permanentes y los valores fundamentales que propone la doctrina social de la Iglesia. Claro está, no son iguales, no son lo mismo, pero unos a otros se necesitan en una relación de reciprocidad. Por ejemplo, también cada uno de nosotros a lo mejor en nuestra vida tenemos una escala de valores o para nosotros nos hemos formado un concepto, por ejemplo, de qué valores son más importantes que otros o cuáles deberían ser practicados más que otros. Pero si no nos sentimos llamados a practicarlos, mucho menos nos vamos a sentir llamados a poner en práctica los principios. No obstante, dentro de la doctrina social de la Iglesia se proponen 4 valores: la verdad, la libertad, la justicia y la caridad. Vamos a empezar con el primero, la libertad. Ya se ha hablado en ocasiones anteriores sobre la libertad, que es esta capacidad que tiene el ser humano de obrar según su voluntad, pero no solamente hacer algo, sino que asume las consecuencias de eso que hace. Eso lo convierte en un ser responsable. Y tal cual, por ejemplo, si bien los animalitos tienen libertad, la libertad de ellos se ve condicionada de acuerdo a su especie. Es decir, si un ave viene predeterminada, por decirlo así, a volar, pues lo va a hacer. Sí, es una forma en la que ejerce su libertad, pero hasta allí, ¿no? En el caso del ser humano, cada uno de nosotros forjamos también nuestro propio destino. Que, por ejemplo, una persona que, voy a poner un ejemplo muy trivial, ¿no? Que nació pobre y piensa que como nació pobre, su vida se va a desenvolver de esa manera, pues allí a lo mejor no haya conciencia de libertad, porque en todo, y aunque muchas veces se vea contradecida la libertad, sí somos libres y muy en lo profundo podemos llegar a ser libres. Y así, esta libertad es lo que nos hace también parecernos en cierto modo a Dios. ¿Qué otra forma de ejercer la libertad podríamos tener? Asumir un llamado, como dice acá, una vocación. La palabra vocación es sinónimo de llamado. Que cada uno de nosotros podamos escoger, qué bonito, en lo ideal, una carrera, una formación profesional que que esté identificada y que esté en relación, por ejemplo, a lo que nosotros nos gusta hacer, pero también en lo que somos buenos. Así, a lo mejor ejercer un trabajo va a ser menos pesado, no va a estar exento de dificultades o de contrariedades, pero puede que sea más fácil. Entonces, también es parte de la libertad poder escoger una carrera o una ocupación a la cual se van a destinar buena parte de la vida o muchos años. La libertad obviamente se aplica al ámbito religioso, cultural, económico, social, pero también dentro de las leyes que regulan cada país debe existir un marco de libertad para que cada uno de nosotros podamos ejercerla.
El derecho al ejercicio de la libertad no es absoluto, no hay que confundirlo con el libertinaje, como hemos dicho, que si bien yo tengo todo el derecho de expresar mis opiniones, de hacer valer mis derechos, pero no estoy autorizada ni a agredir a los demás en su integridad o en su dignidad, ni pasarme o rebasar los límites de la libertad, porque entonces ya dejaría de ser libertad. La libertad bien entendida también es tomar conciencia de que ésta se mueve dentro de los límites del bien y no por eso deja de ser libertad. Por último, dentro de la libertad cabe la posibilidad de ser capaces de rechazar lo que es moralmente negativo. Si bien es cierto, el tema moral muchas veces es polémico porque hoy en día pareciera que cada uno quiere decidir qué es lo bueno, qué es lo malo. Mentir, robar, matar, ¿es bueno o malo? Depende. Es el famoso depende, ¿no? Pero, pues si bien puede depender, muchas veces o principalmente estas tres acciones, moralmente así en sí mismas, matar, mentir, robar, casi que nunca se ven justificadas. Sí, por eso el análisis moral es algo que merece la pena hacerse con suficiente preparación, prudencia, etcétera, porque si bien a veces son terrenos bastante delicados de analizar y de determinar la moralidad de los actos. Sin embargo, también hay que darnos cuenta que hoy en día nos están vendiendo esta idea de que somos libres, pero no nos hacen ser responsables de nuestros actos. El tema de la verdad. No hay nada más polémico que la verdad. Todos nosotros a lo mejor queremos vivir en una sociedad real donde se practique la verdad, pero hemos pasado por alto o hemos aceptado conductas hipócritas, nos molestamos si alguien nos dice la verdad, no somos congruentes con lo que pensamos, decimos y finalmente hacemos, juzgamos las acciones de otros como si fuéramos los mejores jueces, pero a lo mejor en el secreto podríamos estar haciendo las mismas acciones que condenamos. Entonces, la verdad también es sinónimo de honestidad, de veracidad, y un hecho tan básico de cómo podemos poner en práctica la verdad es saber reconocer en su dignidad a cada persona. ¿Qué pasa cuando la verdad no se practica a nivel social? Bueno, vivimos dominados por la desconfianza, la frialdad y el engaño. Hoy en día sabemos lo difícil muchas veces que es confiar en otras personas, precisamente por esto, porque tristemente no todos tienen buenas intenciones. Puedo poner un ejemplo. Hoy en día, con todo esto de la tecnología, se han vuelto más frecuentes el tema de las estafas. Entonces, claro, la estafa es una violación a la verdad o es una práctica, una forma de mentir. Entonces, ¿qué pasa o qué pasaría si en realidad no podemos confiar los unos con los otros? Qué triste al final. En el ámbito económico y político, dentro de la verdad también se encuentra esta transparencia que debería estar presente en decisiones y en acciones. Es algo que afecta principalmente el uso de recursos financieros. Todo gobierno está obligado a declarar como una señal de transparencia qué se hace con todos los impuestos que se recaban por parte de los ciudadanos. Sin embargo, sabemos que también este flagelo o esta corrupción generalizada en muchos lugares también es otra forma de atentar contra la verdad, pero pareciera también que se ha normalizado. Las personas tenemos una especial obligación para honrar y atestiguar la verdad porque somos muy conscientes y también significa, y como ya se ha dicho, vivir en la verdad tiene como consecuencia que las comunidades humanas se ordenen conforme a la dignidad de las personas, de manera que cuando esa dignidad se vea agredida, hay que entender que se atenta contra la verdad. Por ejemplo, que haya personas que no tienen ni siquiera para un tiempo de comida al día, eso es realmente no estar reconociendo la dignidad de las personas hasta cierto punto. Y aunque no seamos responsables del todo de esa situación, ya hemos dicho que a lo mejor nosotros podemos tomar conciencia y darnos cuenta hasta dónde nos podemos involucrar. La justicia. La idea básica de justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Acá dice la voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. La justicia se puede entender como virtud moral
y como valor fundamental. Como valor fundamental es la actitud determinada por la voluntad de reconocer al otro como persona, de modo que se constituya como un criterio determinante de la moralidad. Esto es, como ya se ha dicho en relación a lo anterior, reconocer o darle su dignidad, su trato digno a cada persona, porque es persona, no porque tenga que hacer algo, no porque deje de hacer algo, no, tiene una dignidad ontológica, como se ha dicho también en otra ocasión, y punto. No obstante, dentro de la doctrina social de la Iglesia se reconocen varios tipos de justicia, la justicia conmutativa, eso tiene que ver con la protección a los derechos de propiedad, pago de deudas, cumplimiento de obligaciones libremente contraídas. Todo este derecho que la persona tiene de ejercer su libertad, por ejemplo, de saber administrar sus bienes y de emplearlos para a lo mejor suplir sus necesidades. Por ejemplo, puedo hablar acá de un caso contradictorio de la justicia en los países, es el alto costo de la vida y de la vivienda principalmente. No sé hasta dónde es justo los precios que últimamente ponen a las viviendas, dándonos cuenta de que solo muy pocas personas pueden tener acceso a una vivienda propia. También hay otras formas de justicia, la justicia legal, la justicia distributiva, también esto tiene mucho que ver con la administración de los bienes. Por ejemplo, que paguemos o que cada producto que nosotros podamos consumir tenga un precio justo, no haya especulación, no haya estafa, etc. Y la justicia social, obviamente, esto tiene que ver con ese trato a las personas y que aunque haya personas que en su vida no han tenido las mismas oportunidades para superarse, ya hemos dicho, por ejemplo, habría que ver cómo se promueven esas oportunidades para que no tengamos, por ejemplo, que estar alimentando cada rato a la persona o dándoles ya su comida, sino que podríamos ayudarle de otra manera capacitándolo, dándole herramientas para que al final salga adelante por sí solo. Acá nada más un dato, cómo está distribuida la riqueza a nivel global. Tristemente es un 1.1% de la población la que posee casi la mitad de la riqueza mundial y la otra mitad está distribuida de manera muy desigual. Entonces, también es un criterio, es una situación concreta que nos hace repensar hasta dónde estamos actuando con justicia y de quién depende. Obviamente, también es justo reconocer a la persona como tal independientemente de sus capacidades, de su nivel económico y no se le puede reducir o tratarla más bien como un objeto. Obviamente tenemos leyes que se supone ayudan a ejercer o a practicar la justicia, sin embargo no toda ley es justa y en ese caso la persona que se da cuenta que una ley no es justa no estaría obligado a cumplir con ella. Por último, el tema de la caridad. La caridad es el último de los valores que se proponen dentro de la doctrina social de la Iglesia. No se trata de que son estos únicos 4, la verdad, la libertad, la justicia y la caridad. No son los únicos, no serán los mejores, pero puede que den paso a otros. La caridad a veces creemos que es como hacer un favor esporádico a las personas. Y no se trata de dar por dar, sino de dar en función de reconocer a esta persona como un hermano, como alguien igual que yo. No se pueden regular las relaciones humanas únicamente con la medida de la justicia. Y esto significa que, como ya hemos dicho, la persona es otro yo. Por lo tanto, merece ser tratada como tal. La caridad también nos hace amar y buscar el bien común, el bien de todas las personas, no solo a título individual, sino en la dimensión social que nos une, porque al final de cuentas todos somos hermanos, todos somos iguales en dignidad, sí, unos se pueden superar más que otros, pueden tener más que otros, pero al fin de cuentas en algún momento incluso podríamos estar necesitando de aquella persona que menos lo pensamos. Entonces por eso es necesario cultivar estos valores para que impregnen nuestras relaciones y al final cada uno se involucre en la construcción de un mundo mucho mejor.